Continuamos con Calidad al Día. Seguimos en Calidad del Día. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Radio San Borja en los 91.1, estamos con Marisa García, oftalmóloga, con Luz Leca Chinelli, gerente general de Ópticas Crispol, y con Rubén Benítez, gerente general de Laboratorios Trimax. Luz, el policarbonato, en el caso de la tienda, en el caso de la óptica, ¿es un producto cada vez más vendible o todavía no? Bueno, poco a poco estamos introduciendo más a nuestros pacientes, siempre dando a conocer el por qué es mejor usar policarbonato que una resina, ¿no? ¿Por qué lo tienes que introducir? Porque todavía la gente está pensando en vidrio y en resina. Muchas personas no lo conocen, que es un policarbonato. Muchas personas hasta el día de hoy usan cristal. Okay. Ya, prefieren cristal porque es un producto que no se raya, a pesar que se rompe, con una caída se rompió. La resina es un producto pues que por temas de seguridad se rompe. En cualquier momento se puede romper, ¿no? El policarbonato es mucho más resistente. Por ejemplo, en el tema de niños, nosotros tratamos de vender a todo paciente, todo padre que entra con una receta de un niño, policarbonato. Okay. ¿Por qué? Por temas de seguridad. Entiendo. Estrictamente tema de seguridad. Voy a mencionar algo muy importante. Cerca de 3 años en Estados Unidos ya no se está usando la resina. La resina desapareció allá en Estados Unidos. Todo lo que es productos ópticos se están vendiendo en policarbonato. Los lentes de sol con lunas de policarbonato. Nosotros como distribuidores, desde hace 3 años, estamos vendiendo productos solares y distribuyendo también en policarbonato. ¿Qué porcentaje de los lentes que vendes en la óptica es policarbonato hoy? Hoy, digamos... pensando como un porcentaje, quizás un 30%. 30%. ¿Y el otro 70%? El otro 70% es resina. Es resina. Y vidrio cada vez menos. Cada vez menos. Okay. Cada vez menos. De acuerdo. Maritza, dime. Como oftalmóloga, ¿tú te puedes dar cuenta cuando a alguien le han vendido unos lentes cuya medida en los vidrios no le calza, no es la suya? ¿Eso es notorio? Sí, sí es notorio. Sí, eventualmente tú cuentas dentro de tu consultorio con lo que se llaman unas lecturas electrónicas o unas lecturas también antiguas, o sea, un sobre el propio lente. Sobre el propio lente, el lensómetro usual. Okay. Yo cuento en mi consultorio con un lensómetro computarizado. Tú te das cuenta qué medida es, cuál medida es, dependiendo, ¿no? Okay. El paciente se vaya contento o se vaya insatisfecho de acuerdo a la medida que se le tomó, se le realizó, ¿no? Y el indicador respecto a que dudes de la calidad de ese vidrio tiene que ver con que el deterioro visual ha sido muy rápido en el tiempo. ¿Sería un básicamente indicador? Te das cuenta si es que se hizo uno u otro tipo de tratamiento la resina, ¿no? A usted le hicieron esto, le hicieron una resina, le hicieron un antirreflex, no tuvo... Hay distintos tipos de calidades que te los podría explicar mucho mejor Rubén. Pero estamos hablando de lo que es resinas propiamente, ¿no? O sea, no te hablo de policarbonato. El policarbonato casi ves menos cosas, menos problemas con los pacientes. Rubén, ¿qué porcentaje de peruanos usan lentes? ¿Existe ese dato? Como te comentaba al inicio, el 33% aproximadamente de la población necesita de usar un lente. Ok, eso es promedio nacional. Es una estadística americana, no existe una estadística nacional. ¿No existe? No existe. Porque te iba a preguntar Lima, regiones, ¿ese dato no se tiene? Bueno, no, ese es un dato que no lo tengo en la industria, pero te comento. Si bien es cierto, el 33% necesita de un lente, pero existe un 60% de la población que tiene accidentes de tráfico, o sea, choca carro y es evaluado por no usar lentes. Toma dato. Así es un dato poderoso, ¿ah? Imaginas, poder decirle a la gente, a partir del uso de lentes, la cantidad de accidentes de tránsito en nuestro país van a disminuir. Se pueden reducir, así es. 23% en estadísticas americanas estamos hablando, 23% de la población que conduce necesita lentes y no lo hace. Pero Rubén, no puedo creer que el Ministerio de Salud y el INO, por ejemplo, no tengan data estadística de la situación de la salud visual en el Perú. Te comento, mucho se habla, por ejemplo, de la campaña para dosaje etílico en las calles. Pero ¿cuántas veces se han hecho una campaña de despistaje visual? Sí, señor. ¿Cuántas veces se ha revisado los brevetes? Sí, señor. Y no se ha visto si ese señor tiene lentes, usted no, claro.
Porque el brevete lo dice, ¿no? Claro, Cuando la persona pasa el examen con lentes y lentes, ¿no? Ahora, existen también lentes para conducir. Seguro. Y te comento, Seguro. mucha gente dice, voy a usar mi lente de sol. Y usa lentes tintados. Y los lentes tintados no siempre... ¿No sirve? No siempre te van a dar la mejor visión. El mejor lente de sol es un lente polarizado. ¿Qué hace este lente polarizado? Disminuye aquellos reflejos o el resplandor que enceguece. De acuerdo. Y esto disminuye Entiendo. o aumenta la capacidad de respuesta del paciente al conductor en 50 metros. Ok. ¿Sí? Que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así es. Luz, el otro día me fui al teatro con mi mujer y mi ticket ¿Sí? decía H5. Yo me miré así, H5 y H4. Nos fuimos a las butacas y estaban ocupadas. Y yo me peleaba, no, le decía al señor, está usted en mi sitio. Y me había equivocado y era G. Dicen que a partir de los 40, ¿no es cierto? La presbicia. La presbicia, que era el Así tema es. que les quería plantear. ¿Cuántos casos de los que van a la óptica están ligados a presbicia? Y a no reconocer pues que ya uno no es un niño y que los ojos también están cansados, ¿no? Muchas personas van y uno les dice, ¿cuántos años tiene? ¿No? La receta siempre indica la edad. Sí, 42, 43, bueno, entramos ya en el tema de la presbicia, pero no, yo leo perfectamente bien. Te asegura, pero acá indica que usted tiene problema de presbicia. No, pero yo leo bien. O sea, muchas veces las personas se niegan a aceptarlo, que ya hay un problema, ¿no? Y además los 40, Luz, y Marisa, tú me corregirás, es una edad donde las personas están en labores de oficina muchas veces y el cansancio visual puede ser mayor, ¿o es un prejuicio de mi parte? No, tienes toda la razón. Lo que sucede conforme va pasando la hora del día, va pasando las horas, llega la noche y cuando ya tú comenzaste con la presbicia, a partir de los 40 definitivamente, ya en la noche tu agudeza visual disminuyó. Disminuye tremendamente, te cansas y entonces ya el ojo comienza a sentirse cansancio, ardor. También van por eso a la consulta, ¿no? Siento esto, ¿no? Pesadez, ardor, cansancio visual. Entonces estamos viendo que se trata de un problema de presbicia. Pesadez en los ojos, como Pesadez en los que ojos, te duermes, ya, que te adormeces. Generalmente no solamente las mujeres, los No, varones por supuesto. son más anti-lentes, anti-decir, no, Sí. yo ya cumplí, Así es. ya tengo, ya necesito. No, sí, definitivamente, pero ahora han salido diferentes cantidades de lentes, de Diferentes modelos, productos. digamos los progresivos ahora para nosotros. Inclusive yo ahorita tengo un progresivo, él tiene un progresivo. ¿Qué es un progresivo? Sáquenme de la ignorancia. A ver, Acá tenemos tenemos A Rubén. a Rubén. Bueno, te comento, como consecuencia de los años, todos los que estamos por encima de la base 4, necesariamente vamos a requerir un lente para leer. Entonces, ¿Necesariamente? necesariamente. ¿Nadie va a escapar? Bueno, solamente no los necesariamente. miopes Bueno, alguna así como las canas Inevitable. van a tener que pintar nuestra cabeza, Ajá. en nuestros ojos el Ok. cristalino no va a poder enfocar. Así es. Y entonces esa necesidad tiene que ser resuelta o con un lente de lectura solamente, o un lente bifocal o un lente progresivo. ¿Qué sucede? El lente bifocal, más no es un lente actual. Hablamos de hace 250 años, en donde no habían computadoras y donde cuando yo quiera ver un monitor, ¿qué tengo que hacer? Ver por la parte De oblea acuerdo. y tengo que levantar Claro. mucho la cabeza. Recuerda a mi voy padre que tenía los generar una anteojitos, posición. miraba por arriba de los lentes y luego por los lentes, ¿no? Entonces, este es un lente muy antiguo. Ok. Vivimos una era digital en donde Entiendo. todo hay que ver a media distancia y eso solamente corrige la distancia lejana y cerca. Entonces, en 1971, Essilor descubre los lentes Varilux. Ajá. Varilux son que son varias luces o Ok. varios focos. Ok. Y a partir de ahí se diseña el primer lente progresivo del mundo en 1971. A partir de ahí han habido 6 generaciones más y eso hace que una persona pueda ver de lejos, puede ver a una distancia intermedia, puede ver de cerca, Con el mismo lente con sin el mismo necesidad de lente, estar saliendo sin de la ahí. necesidad de De estar acuerdo. quitándose el lente. De acuerdo. Luz, ¿a partir de qué edad una persona puede medirse la vista? No hay edad para medirse la vista, es muy pequeños. Cuando son pequeños se recomienda un oftalmólogo pediatra, donde le hacen
Doctora, explique usted que está mejor en este tema, en el tema ya de... No, lo que pasa es que son niños, hay que hacerle lo que se llama la retinoscopía, que eso tú le puedes visualizar, o sea, haces un examen oftalmológico y ves hacia dónde va la luz, qué sé yo, y ves si ese niño va a tener un problema de mayor, ya sea miope o hipermétrope. Conforme va pasando en edad, ya se le va colocando, enseñando a los pacientes bebés, digamos, a los niños, las letras E. Se utiliza mucho las cartillas E en la cartilla Snellen de distintas posturas, arriba, abajo y en distintos tamaños, ¿no? Y ya cuando son más grandecitos, ya, sobre todo en niños, hay que dilatarlos antes de tomar una decisión. Así es, se llama cicloplegia, ¿no? Una agudeza visual con cicloplegia, los niños que ya estamos sospechando que tienen un problema de tipo visual. Entonces se les aplica todo eso, se saca la medida y ya se le hace un seguimiento de jovencito y adulto. Y esa sospecha viene porque quizás el niño no se está enterando que tiene un problema. ¿Cómo? ¿Porque se tropieza, se choca? No, generalmente la mamá se da cuenta porque las cosas se tienen que pegar más. Si se las pega mucho o el ojo se le pone rojo, mi hijo viene, se le cansa el ojito, qué sé yo. Entonces, ¿qué sucede? Que los padres y luego los profesores son los que llaman la atención, ¿no? Claro. Dicen, su hijo está padeciendo eso, se agacha mucho a la hora de hacer la tarea. Se acerca mucho a la pizarra para copiar, de acuerdo. O si no, cambia letras, ¿no? ¿Cuántas veces al año crees que debemos medirnos la vista? Por lo menos, si son niños, porque yo aconsejo de 8 a un año, o sea, de 8 meses a un año, ¿no? 8 meses, chiquititos. 8 meses, te hablo de niños que ya tienen medidas, que por lo menos ellos sí son hipermétropes, de 3, 4 años, ya hay que ir chequeándolos. ¿Por qué? Porque esos niños van a ir creciendo. Conforme van creciendo, también va creciendo. Te digo chequear, no te digo cambiar la medida. No, te entiendo. Sí. Ir monitoreando. Pero ya los niños de 10, de 9 años, sí, una vez al año. Porque una crecen, vez al año. Pero... ¿Y los mayores? También, porque ya hay un espacio en el cual ellos no te visitan tanto, pero ellos solitos acuden cuando sienten que va bajando la visión. Pero a partir de los 40 ya solamente se cambia generalmente la visión cercana, ¿no? De acuerdo. Por la presbicia. ¿Y dónde se fabrican los lentes? A ver, Rubén. Bueno, en Trimas. En Trimas. En Trimas fabricamos los lentes en todas las calidades, como te comentaba. La idea es... ¿Entendido por todo el objeto? Básicamente... ¿O las monturas vienen de fuera? Las monturas vienen de afuera. Las bases para producir un lente también viene de afuera. Lo que hacemos en el laboratorio o en Trimax es básicamente transformar el lente, adicionarle la medida, darle los tratamientos antirreflejantes, cortar el lente para que la óptica pueda entregar al cliente. Ahora, tomar en cuenta, en caso de los niños que comentabas, el 80% de lo que uno aprende básicamente se da por los ojos, ¿no? Todo entra por los ojos, dicen. Todo entra por los ojos. Y el 35% de los niños tienen problemas no corregidos también. Este es un tema importante, ¿no? Problemas que van a limitar el desarrollo de este niño, su aprendizaje, su incorporación a la sociedad y todo eso. ¿Y las máquinas que preparan los lentes son tremendos monstruos tecnológicos o son muy sencillas? Esto ha ido evolucionando con el tiempo. De un tiempo a esta parte... Trimax, por ejemplo, ha incorporado a su producción una línea de producción digital que antiguamente lo que se hacía era cortar el lente, ponerle un molde, porque se buscaba un molde para cada medida, y si no se tenía la medida del lente, lo que se hacía era producir un molde para este lente, porque hay tantas medidas como lentes hay. Estamos hablando más o menos de más de 10.000 ítems por vez, y no es factible tener tantos moldes. Entonces, esto ha ido avanzando en el tiempo. Actualmente nosotros hemos incorporado, como te comentaba, una línea de producción digital que hace que nosotros podamos producir un lente sin la necesidad de moldes y con una exactitud de medida de 0.01 entre medida y medida. Fantástico. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Es interesantísimo, el tema es apasionante. Marisa, muchas gracias. Te agradezco, Carlos, por la invitación. Gracias, igualmente. Feliz Navidad. Luz, gerente general de Ópticas Crispol, gracias también por haber estado con nosotros. Gracias. ¿Dónde está la tienda? ¿Cuántas tiendas tienen ya? Bueno, ¿Usted es un imperio o no? No, como distribuidora muchos años, cerca de 2 décadas.
pero la óptica tenemos un par de años y vamos a tratar Jesús María en la Residencial San Felipe. Ok, o sea que nuestros oyentes pueden buscarlos ahí. Así es. Perfecto. Y tenemos la página web Estupendo. www.opticascrispol.com. Ahí puede encontrar toda la gran variedad que tenemos también en monturas oftálmicas. Rubén, Crispol, ¿podemos ir? Claro, nosotros apoyamos a Crispol. De hecho, nuestro cliente, ellos compran productos Trimax de la más alta calidad. Estupendo. Las marcas cuando son de calidad nos interesan en este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz Navidad. Feliz Navidad también. Feliz Navidad para todo el Perú. Felices fiestas. A ustedes también que han estado con nosotros esta tarde. Nos vamos, pero regresamos el próximo miércoles. Muy buenas tardes. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Seguimos conversando sobre el balance de la COP20. Estamos con el viceministro de Ambiente y coordinador nacional de la COP20, Gabriel Quijandría, en esta edición especial de Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Algo que me pareció muy interesante, viceministro, fue que el Ministerio del Ambiente dijo, bueno, hay una COP20, que es un trabajo de la clase política global, pero en paralelo, Voces por el Clima creo que fue una muy buena idea, porque era aproximar el tema medioambiental de una forma sencilla a la gente. ¿Qué resultados para ustedes ha dejado Voces por el Clima? Bueno, sin duda superó cualquier expectativa. Okay. Nosotros estábamos esperando una visita de alrededor de 45.000, 50.000 personas en los 10 días que duró, ¿no? Arrancó el 2 de diciembre y terminó el 12. Hemos tenido 90.000 personas visitando Voces por el Clima. ¿Eso está medido? ¿Eso es dato concreto? Sí, es un dato concreto, o sea, 91.000 y un poco más de personas en estos 10 días. No hubo un solo incidente, más que, bueno, algunas personas afectadas pues, por el calor que hubo en esos días, que raramente se ha ido. Se terminó la COP y se volvió a nublar la ciudad de Lima, ¿no? O sea, durante los días de la COP tuvimos sol radiante. Ha habido mucho interés en el contenido, en lo que ofrecía Voces por el Clima. Hay ahora incluso una disputa entre diferentes distritos respecto de dónde alojar Voces por el Clima permanentemente. Okay. Hay una disputa ahí ahorita entre Surco y San Borja. están pues discutiendo quién se queda con Voces por el Clima. Estamos viendo eso, estamos buscando el presupuesto para poder mantener eso. Sin duda fue una apuesta muy inteligente. Fue una apuesta además de buscar conectar a la población de la ciudad con el tema, porque tomando en cuenta que la COP era una reunión cerrada y era una reunión de acceso limitado, tenía que haber algún espacio a través del cual yo conectara con la ciudad, pudiera compensar algunas incomodidades que estábamos generando en la ciudad en términos del transporte, en términos de algunas de los temas pues de logísticos que implicaba la COP. Y creo que cumplió con éxito esa función, ¿no? O sea, generó todo este espíritu de aprendizaje, este espíritu además de compromiso con el ambiente, que creo que es sumamente importante. Tuvimos visitas de cerca de 50 colegios durante esos 10 días, o sea, un interés muy grande de los chiquitos por aprender, por dejar sus mensajes de compromiso en estas facilidades que había para hacerlo. Todo era muy lúdico, estaba además, muy bien pensado, ¿no? Y eso incluye, o sea, además de los 5 temas emblemáticos que estaban en los pabellones, ¿no? O sea, los temas de océanos, de montañas, de bosques, de energía y de ciudades sostenibles. Además había un espacio, o ha sido el primer espacio de escala grande de participación para organizaciones indígenas globales. Tuvimos lo que se llamó el pabellón indígena. No estaba en el mismo sitio donde estaban los pabellones, estaba hacia otro lado en el Jockey, pero también ha tenido una participación inmensa. Han habido ahí
ahí cerca de, o sea, en esos 10 días han circulado cerca de 3.000 personas, 3 o 4.000 personas vinculadas a la temática de la agenda indígena. Lo sacamos además incluso de la discusión únicamente nacional, sino que lo ofrecimos como espacio para todas las organizaciones indígenas del mundo que participaban en la COP, y hubo o sea, recepción muy buena, y en realidad hemos generado un hito, hemos generado una forma. Uno veía en el auditorio principal, por ejemplo, cómo ministerios locales también linkearon sus temas con lo medioambiental, tenías el programa lleno. Estuve en uno del Ministerio de Educación, donde se premiaba a los colegios en logros ambientales, por ejemplo. Eso ha sido muy interesante, ¿no? O sea, la COP ha permitido en muchos casos avanzar en 2 semanas temas que estaban trabados o que venían siendo discutidos durante meses, y que no había el momento, la coyuntura política o la adecuada para lanzarlos. Temas como el acuerdo por la madera legal, que fue lanzado en Voces por el Clima durante la COP, que incluyó el compromiso de 5 ministerios por llegar al año 2021 sin tener madera de origen dudoso ocurriendo en las cadenas de comercialización. Las 10 medidas que anunció el Ministerio de la Producción en temas de sostenibilidad pesquera, también en marco de Voces por el Clima. Muchas de estas medidas conocidas hace años, pues, o sea, que tienen que ver con la mejor gestión del stock y la aplicación de las cuotas, pero que no tenían fecha de salida y de maduración concreta. Y la COP20 y Voces por el Clima le generó el espacio y dijo, bueno, ya, dejemos la discusión y lancémoslo tal cual. Pero parece mentira cómo organizar un evento global tiene vasos comunicantes tan claros con lo local. No, clarísimo, ¿no? Por ejemplo, hubo un evento paralelo organizado por la Alianza de Cambio Climático y Salud, al cual llegó el ministro de Salud, y él fue muy abierto y muy sincero en decir, bueno, hace un tiempo no era un tema de nuestra agenda o de nuestra prioridad. Claramente lo hemos entendido en estas últimas 2 semanas antes de la COP como un tema prioritario, y a partir de ahora lo que queremos es trabajar con el Ministerio del Ambiente y con los ministerios que sea, con el Ministerio de Agricultura, con otros ministerios, en lo que sería una agenda de cambio climático y salud, pero ahí, construida a partir de ahora. Los operadores al interior del ministerio tienen que chapar esto ya, ¿no es cierto? Sin duda. Y ponerse a trabajar, digamos. Así es, que es un poco la insistencia que nosotros hemos tenido en términos de esto que hemos llamado la agenda interna. Claro. O sea, la agenda interna, que en algunos lados fue leída como, bueno, recién van a empezar a ver el tema de cambio climático. No, a ver. Hemos estado trabajando con varios ministerios, pero sí hay otros ministerios que no habían agarrado el tema, no lo habían entendido en la implicancia que tenía para su sector. El caso del sector salud era uno de esos, y fue uno de los mandatos, una de las indicaciones que dimos. Busquen a salud, porque ahí hay un tema súper complejo, súper importante de vinculación entre cambio climático y salud, que tiene que ser potenciado. El tema de manejo de residuos médicos, por ejemplo, es un temón, ¿no? Es un tema que se puede volver más complicado si es que uno prevé, pues, temperaturas más altas que hacen que determinados vectores o la contaminación bacteriana pueda hacerse más peligrosa todavía, sin duda. Todo el tema de enfermedades contagiosas o enfermedades que se contagian a través de vectores, ¿no? O sea, la malaria, el dengue, la chikungunya, o sea, todos estos factores pueden verse aumentados, o pueden llegar, por ejemplo, a zonas en las cuales no hay incidencia de estos vectores anterior, no había incidencia natural de estos vectores. Puede llegar a Lima, la malaria, por ejemplo. No, seguro. Entonces, ¿en qué medida se está preparando la respuesta desde la capacidad del sector salud, desde la capacidad del Estado para responder a estos nuevos escenarios, ¿no? Ahora, ¿es Pulgar Vidal, desde su perspectiva, quien contagia al resto del gabinete y por ende al presidente de la República después, o el gabinete y la primera Ana Jara tenían este tema con una claridad meridiana, en el sentido que esto puede impregnar al resto del Estado? Ha habido un proceso de construcción de una visión, visión conjunta que ha tomado su tiempo. O sea, sí, o sea, finalmente
creo que ya hacia los días anteriores a la COP ya había la comprensión acerca de la escala del evento, de la escala del tema que estábamos discutiendo, y rápidamente varios sectores se dieron cuenta, oye, acá hay una serie de medidas y una serie de programas y de esfuerzos que venimos haciendo que habría que ver cómo potenciarlos, cómo aprovechar la caja de resonancia que implica la COP para conseguir financiamiento internacional, para conseguir alianzas con instituciones que están moviendo este tema en otros países en vías de desarrollo, o que vienen pues apoyándolo financieramente, tipo el Banco Mundial o el BID. Pero ha sido un proceso largo, un proceso complejo de llevar de lograr la comprensión de un tema muy técnico, muy complejo, con muchas implicaciones. O sea, el tema del cambio climático es un tema que ya excedió pues los límites de la agenda ambiental, y es un tema que tiene implicaciones en los temas de salud, en los temas sociales, en los temas económicos. Entonces, lo que sí creo que ha sido bastante exitoso es poder lograr como sector, obviamente con el ministro del Ambiente a la cabeza, generar esa comprensión en parte de los otros sectores de dónde están los enganches, dónde están los posibles enganches con los temas que a mí me interesan principalmente como sector, temas de productividad, temas de producción, temas de atención de problemas de salud, de problemas de educación, de problemas de inclusión social. Eso desde la mirada de las oportunidades. Exacto. Pero es posible también que desde los propios espacios ministeriales haya habido temor por respecto a lo que podía mostrar la COP20 con el tema de pasivos. Pienso en minas, pienso en bosques, no sé, ese temor también habría. También lo hubo, en algún momento tuvimos discusiones de ese tipo, pero ¿No pesaron tanto? No, las discusiones las llevamos nosotros por el lado de decir, a ver, en estas reuniones, por lo general el espíritu de aquellos que vienen con una posición muy vocal va por el lado de ser muy ambiciosos en el tema de cambio climático. Y las acusaciones o las quejas no vienen tanto dirigidas al país, al anfitrión, sino al resto de los países negociadores, y decir, bueno, a ver, pónganse la camiseta y empujen este tema, ¿no? Y lo otro que decíamos es, bueno, parte del show es que tengas estas protestas, es que tengas estas manifestaciones de incomodidad, de insatisfacción que son absolutamente normales. O sea, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en espacios como el G20 o en otras reuniones donde uno tiene que la sociedad civil va absolutamente en contra del objetivo de la reunión, ¿no? Y uno tiene pues a los antiglobalización atacando el objetivo de la reunión. Aquí lo que dicen es, o sea, yo tengo una comunión de intereses contigo en el objetivo, pero me parece que debería ser un poco más ambicioso. De acuerdo. Pero no hay una contraposición con el objetivo de la reunión. Y eso es algo importante. Finalmente no hubo, o sea, no estas preocupaciones que había respecto de que pudiese haber reclamos pues vinculados a temas más de agenda interna, ¿no? Ocurrieron en alguna medida, o sea, de manera controlada, ocurrieron en el marco de la marcha de los pueblos y algo, pero no pasaron a mayores, ¿no? Y no fueron algo que se escalara o que implicara pues una participación de todas las ONGs internacionales que estaban presentes, ¿no? O sea, la medida en que muchos de estos temas eran muy de agenda interna y no tenían un vínculo muy claro con la discusión de cambio climático, quedaron ahí. De acuerdo. Última pregunta, que me queda un minuto. ¿Cuánto ha percibido usted que pesa en esta discusión la sociedad civil? Las ONGs, las grandes y las más pequeñas. ¿Cuánto pesan en la discusión? ¿Cuánto presionan a sus gobiernos y sus gobiernos de alguna manera aceptan esta presión y la hacen suya? Presionan, creo que generan mucha energía, o sea, transfieren mucha energía positiva al debate. Hay mucha propuesta, hay mucho que viene desde el lado de sociedad civil, pero creo que falta, un canal para poder absorber de manera clara y explícita en las decisiones y en el posicionamiento de los países esta influencia de la sociedad civil. ¿Porque el poder político mira estas organizaciones como poco representativas? Algo de eso hay temas que tienen que ver con, claro, esta posición de decir, bueno, a ver,
hay una distancia entre lo que se quiere y lo que se puede, ¿no? Claro, los negociadores de los gobiernos, o sea, yo represento lo que se puede, ¿no? Lo que se puede en función de la realidad. Creo que debería haber más apertura. Creo que hemos tenido un hito interesante, por ejemplo, en el tema indígena, ¿no? O sea, que ha generado un formato que esperamos que se mantenga para las siguientes COPs. Ya la gente que está al cargo de la organización de la COP de Francia nos ha dicho, bueno, nos han fastidiado un poco con este tema porque han generado una valla muy alta para la participación indígena, ¿no? Lo cual yo creo que es indispensable, o sea, y que tiene que ocurrir, o sea, es absolutamente natural. Viceministro, sigue usted muy claro, muchas gracias, y no por haber estado aquí, sino por el enorme esfuerzo suyo y de toda su gente en esta COP20 y en Voces por el Clima. Muchísimas gracias. No, gracias, Carlos, y gracias por el apoyo en realidad de toda la ciudad y de toda la opinión pública que sabe que este esfuerzo ha valido la pena. Y feliz Navidad. Gracias. Descanse. Igualmente. Mañana no trabajamos. Vamos a la pausa y volvemos. Ya volvemos con Calidad al Día. Bien, y para el tema de salud visual nos acompañan 3 invitados. Uno de ellos es Maritza García, y es oftalmóloga. Maritza, bienvenida, gracias por acompañarnos, además en un día tan especial como hoy. Me siento muy bien, gracias. No, estamos encantados de tenerte aquí en tu casa. Estamos también con Luz Leca Chinelli, gerente general de Ópticas Crispol. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Muy contentos de tenerte aquí en el programa, bueno. Luz, para poder conversar. Así y también es. estamos con Rubén Benítez, el gerente general de Laboratorios Trimax. ¿Cómo estás, Rubén? Bien, Carlos, acá para poder conversar sobre Estupendo. la salud visual. Pues nada, bienvenidos los 3 y les propongo ir desmenuzando algunos temas interesantes, poniéndolos en mesa para que nos puedan ayudar a entender cómo es el proceso en tener finalmente una mejor calidad visual. Comienza esto entiendo, en el espacio de la oftalmóloga, que nos dice inmediatamente, oye, acá hay un problema. En ese sentido, la respuesta de la gente cuando tú le dices, Maritza, que tiene un problema visual y que tiene que usar lentes y que tiene determinadas situaciones que corregir, ¿cuál es? ¿Es una reacción amable, comprensible, o se enfurruña uno, le duele? ¿Cómo es ese momento? Bueno, en principio entender al paciente, ¿no? ¿Cuál es su molestia, cuál es su malestar? Si es que siente dificultad a la hora de mirar de lejos, de cerca, cuál es, si arde, si duele, qué es lo que siente, ¿no? el paciente. Inmediatamente se le procede a hacer lo que se llama el examen de agudeza visual y podemos verificar si efectivamente necesita o requiere de lentes, ¿no? ¿Ese es el examen de las letras, el que uno ve? Claro, se hace por medio de una cartilla de Snellen, que se llama, ¿no? Entonces, hoy es electrónica, además, ¿no es cierto? Así es. Ojo derecho, ojo izquierdo. Primero ojo derecho, ojo izquierdo, de ahí se le chequea, pues no, ojo por ojo, se ve si es que realmente tiene la misma visión en un ojo que en el otro, y después se define si es que es miope, hipermétrope o astigmata, ¿no? Maritza, quienes acuden a una oftalmólogo u oftalmóloga, ¿lo hacen porque se sienten mal? ¿O hay una cultura preventiva con el tema de la visión? Conforme va pasando el tiempo, cada vez se siente más personas, o sea, llega más gente a la consulta privada, te digo, porque también trabajo en un hospital central. Llega para hacerse un chequeo, digamos, anual, para ver cada vez más hay eso, ¿tú lo percibes así? Yo lo percibo así. Qué bueno. Para ver lo que es una agudeza visual, desde la agudeza visual, si hablamos de niños y si son adultos jóvenes, con el tema de la prevención por lo del tema de la computadora, de las laptops que ahora están usando mucho, los iPhones. ¿Eso ha generado mucha incidencia en el daño visual? Interesante. Así es. Incluso se dice que conforme va pasando los años y el tiempo, los niños van a comenzar a tener mayor incidencia de problemas de tipo refractivo. Interesante. Luz, cuando Maritza, la oftalmóloga, nos da una receta y nos dice usted tiene que usar lentes, es lo mejor, va a mejorar su visión, van a la óptica, ¿no es cierto? ¿Qué esperan encontrar en la óptica? ¿Cómo funciona ese vínculo de quien maneja la óptica con el paciente? Ya. La óptica podemos describirlo como la etapa final en el cuidado de la vista. Porque el paciente llega a nosotros, puede que llegue con su receta o puede que también se mida la vista en nuestro consultorio. Tenemos un consultorio con un especialista, un tecnólogo médico en optometría.
y procede a revisarle la vista y todo, sale con su receta, de ahí, de acuerdo a la necesidad del paciente, le ofrecemos el lente, el tipo de montura. El tipo de montura depende de la cara, depende de la medida, puede ser medidas altas, entran muchos factores en este tema, ¿no? Y le ofrecemos el producto, que ya viene, puede ser la necesidad de un monofocal, puede ser la necesidad de un bifocal o un progresivo multifocal. Explícame algo, Luz. ¿Cuán útil puede ser hacerme la revisión visual en la óptica y no con la oftalmóloga, en la medida en que en los equipos me preocupa su calibración, que debe ser muy importante para una cosa tan fina como esta? Sí, con toda garantía, con toda garantía al 100%. ¿Qué es lo que pasa? Un oftalmólogo entra más en tema clínico. Okay. ¿Por qué? Porque ya un oftalmólogo entra en el tema de fondo de ojo, ya una revisión más profunda, Entiendo. ¿no? La córnea, toda esa etapa del astigmatismo, la catarata y glaucomas, ya exámenes más profundos. Sí. Pero además, perdóname, hay especialistas en córnea, especialistas por supuesto, ¿no es cierto? por supuesto. O sea, mira la dimensión del sí. ojo como problema, ¿no? El tema del ojo es muy complejo, Así Carlos, bastante amplio, ¿no? Para eso existen diferentes especialidades. Bueno, volviendo al tema de la óptica, al 100%, con toda seguridad los equipos están dependiendo dónde y qué óptica va, si tengo un consultorio, porque también ocurre donde no se toma en cuenta la salud visual, ¿no? Simplemente se hace como tema de negocio. Entiendo. Ya, en nuestro consultorio la garantía es al 100%, tenemos un especialista, tenemos equipos médicos, igual que un oftalmólogo lo puede tener. ¿Ese especialista es reconocible a simple vista? Es decir, ¿va a vestir una bata blanca, va a tener un carnet donde yo pueda leer tecnólogo o no necesariamente? Hay un diploma, un título colgado en los consultorios que garantiza. Sí, mira, lamentablemente entramos en un tema donde, si hablamos de salud visual, podemos encontrarnos de todo en el camino, ¿no? Por eso siempre hay que estar seguro a qué lugar vamos, a qué lugar, en qué lugar confiamos, ¿no? No, sin duda. Y que, que además sabemos que ha atendido a otros a quienes conocemos con calidad y eficiencia, podemos ir con tranquilidad. Así es. Luz, antes de irnos con Rubén, ¿cuánto pesa la moda en el momento de la decisión de qué lentes debo usar y qué lentes no debo usar? La moda pesa mucho, siempre en el tema de los lentes, de las monturas, los lentes de sol de ahora, por ejemplo, para el verano, pero en realidad antes que la moda es la necesidad del paciente. Eso te iba a decir, la necesidad, porque por ejemplo anteojos lindos pero que no son los mejores para no su problema. son adecuados para su problema. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Una persona con una medida alta, ¿verdad? No va a usar una montura grande, por más que le quede muy bonito, no puede. ¿Por qué? Porque no se puede. Tendríamos que entrar en una montura más pequeña, ¿no? Para hacerle ese tipo de producto. Y un alto índice. Convencer de lo contrario, Luz. Sí, sí. Qué difícil, tenemos que hacerlo. Ahí entra el tema ya pues de cómo la coordinación con el mismo paciente, ¿no? Que le ofrecemos, el por qué le recomendamos y todo eso. Claro. Y otra cosa que me impresiona es que hay 1000 tipos de lentes y no se deciden nunca, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una variedad de aproximadamente de 600 modelos en la óptica. Imagínate. Porque aparte de óptica somos distribuidores en el Perú de la marca Crispol, que es nuestra propia marca. ¿Verdad? Entonces... y abastecen a otros negocios. A todas las ópticas, bueno, las mejores ópticas en el Perú. De acuerdo. En el Perú. Rubén, el tema de los vidrios, ¿no es cierto? ¿Cuán fino tiene que ser ese trabajo? ¿Es un trabajo de una máquina? ¿Es un trabajo de un ser humano? ¿Es un trabajo de las dos al mismo tiempo? ¿Cómo funciona? Bueno, los oftalmólogos hacen su trabajo de la parte refractiva. Los ópticos, en teoría, toman el pedido y mandan a la industria óptica, que a la cual yo represento. Te encuentran a ti. Así es, el laboratorio de Trimas. El tema de nosotros pasa por educar al oftalmólogo y a la óptica y enseñarles que existen materiales que tienen y van a cuidar la salud visual. Hay que tener en cuenta que todos los lentes no protegen la salud visual. Existen los lentes en resina, los lentes en vidrio y los lentes en policarbonato. Y no protegen igual. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que el material tal cual no filtra la radiación ultravioleta. Existe 3 tipos de radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta C, la ultravioleta B y la ultravioleta A. La ultravioleta C no pasa la capa de ozono, por ende no hay nada que hacer con eso. La ultravioleta B es una radiación
que si bien es cierto puede inducir a la presencia de cataratas, lesiones menores, lesiones en córnea, tampoco hace mayor daño. Pero la radiación ultravioleta A induce a degeneración macular y ceguera consecuente. La peor de todas. La peor de todas. ¿Cómo la recibo esa? ¿Con los rayos solares? Claro, tiene la radiación solar con la radiación ultravioleta per se, genera un cuadro degenerativo de la región macular que está en la retina, y que induce a pérdida de células nerviosas, conos y bastones. Al perderse esta gran cantidad de células neuronales, se pierde la visión central y no hay forma de recuperar. Ahora, estamos hablando de degeneración macular, y los párpados también son susceptibles a la radiación ultravioleta. Sí. También Pocas tienen veces que nos ver. ocupamos de los pobres párpados, ¿no? Así es. También tienen el problema de la radiación ultravioleta que puede inducir a cáncer de piel. Estamos hablando de los carcinomas vasocelulares o los espinos celulares. ¿Puede haber un melanoma en el párpado, por ejemplo? También puede haber un melanoma. Entonces, el tema pasa más que por un simple lente, un lente que tenga realmente protección ultravioleta. Rubén, ¿cómo consiguen la precisión de la medida en el vidrio? Te cuento, el proceso pasa primero por tener un proveedor de muy alta gama, que te garantice una base ideal, que tenga total protección a la radiación ultravioleta. En este caso, Trimax trabaja con un proveedor de talla mundial, que es Essilor, y Essilor hace las lentes de mayor calidad y con mejores estándares de exigencia en calidad y para toda la industria óptica. Para Trimax es su materia prima, digamos. Para nosotros es nuestra materia prima, y con esto se trabaja con Crispol y con todos los demás oftalmólogos. Manejamos el tema de la salud visual como un tema de bandera, porque entendemos que el 100% de protección ultravioleta tiene que estar en un lente. Hay que tener claro eso. Y hay que tener claro que el 30% de la población aproximadamente requiere un lente. Pero ese 30% que usa lentes, no siempre usa lente que tenga total protección ultravioleta. Nosotros que vemos la industria, te cuento. Hace unos años, el 90% de la población usaba lentes en resina y vidrio. Ahora esto ha ido cambiando. En la empresa en Trimax donde trabajamos, aproximadamente el 30% de los lentes que se venden son en policarbonato, pero no es una bandera de todas las demás empresas. De acuerdo. ¿El policarbonato me protege mejor del UV? Totalmente. Así es. La protección va al 95%. Al 95%. Al 95%, que es un tema de seguridad, tanto contra impactos como contra la radiación ultravioleta. Vivimos en una sociedad violenta también. Hay que tener en cuenta que un material seguro contra impactos es el policarbonato. ¿Y frente a la resina y frente al vidrio es más caro o no necesariamente? No necesariamente. Actualmente el policarbonato se ha ido reduciendo el precio conforme ha ido pasando el tiempo. Hablamos de una diferencia de precios de entre el 20%, que no es significativo. Yo por 20% no arriesgaría mi ojo, ¿no? Y no le daría a mi hijo un lente de baja calidad. Carlos, perdón, estuvimos Marisa, conversando en la antesala con Rubén y con Luz con respecto a los lentes antirreflex. No sé si puedas explayarte un poquito más, porque es muy interesante lo que nos estuvo comentando. El tema de no usar un lente es lo ideal, ¿no? O sea, si yo veo bien, lo mejor es no usar un lente. Pero si voy a tener un lente, el tener un lente per se, ¿qué hace? Que yo no vea o disminuya mi transmisión de visión en un 9% con el material estándar. Y si uso un material en alto índice porque tengo una medida más alta, puedo disminuir mi transmisión de luz o mi menor visión hasta 16%. ¿Qué hace el tratamiento antirreflejante? Mejora la transmisión de luz y hace que finalmente pueda ver más claro, más nítido. O sea que hay lentes que por muy transparentes que sean, están inhibiendo porcentaje de visión. Así es. Interesante. Interesante. Bueno, me pido una pausa. Nuestro productor nos ha hecho señales que tenemos que irnos al corte, así que nos vamos, pero regresamos en un instante, no se muevan para seguir conversando de este tema. Quédense con nosotros. Estamos en Calidad al Día. Ya volvemos con Calidad al Día. Continuamos con Calidad al Día. Seguimos en Calidad del Día. Si usted se acaba de incorporar a la señal de Radio San Borja en los 91.1, estamos con Marisa García, oftalmóloga, con Luz Leca Chinelli, gerente general de Ópticas Crispol, y con Rubén Benítez, gerente general de Laboratorios Trimax.
Luz, el policarbonato, en el caso de la tienda, en el caso de la óptica, ¿es un producto cada vez más vendible o todavía no? Bueno, poco a poco estamos introduciendo más a nuestros pacientes, siempre dando a conocer el por qué es mejor usar policarbonato que una resina, ¿no? ¿Por qué lo tienes que introducir? Porque todavía la gente está pensando en vidrio y en resina. Muchas personas no lo conocen, que es un policarbonato. Muchas personas hasta el día de hoy usan cristal. Okay. Ya, prefieren cristal porque es un producto que no se raya, a pesar que se rompe, con una caída se rompió. La resina es un producto pues que por temas de seguridad se rompe, en cualquier momento se puede romper, ¿no? El policarbonato es mucho más resistente. Por ejemplo, en el tema de niños, nosotros tratamos de vender a todo paciente, todo padre que entra con una receta de un niño, policarbonato. Okay. ¿Por qué? Por temas de seguridad. Entiendo. Estrictamente tema de seguridad. Voy a mencionar algo muy importante. Cerca de 3 años en Estados Unidos ya no se está usando la resina. La resina desapareció allá en Estados Unidos. Todo lo que es productos ópticos se están vendiendo en policarbonato. Los lentes de sol con lunas de policarbonato. Nosotros como distribuidores desde hace 3 años estamos vendiendo productos solares y distribuyendo también en policarbonato. ¿Qué porcentaje de los lentes que vendes en la óptica es policarbonato hoy? Hoy, digamos, pensando como un porcentaje, quizás un 30%. 30%. ¿Y el otro sí, 70%? El otro 70% es resina. Es resina. Y vidrio cada vez menos. Cada vez menos. Okay. Cada vez menos. De acuerdo. Maritza, dime. Como oftalmóloga, ¿tú te puedes dar cuenta cuando a alguien le han vendido unos lentes cuya medida en los vidrios no le calza, no es la suya? ¿Eso es notorio? Sí, es notorio. Sí, eventualmente tú cuentas dentro de tu consultorio con lo que se llaman unas lecturas electrónicas o unas lecturas también antiguas, o sea, un sobre el propio lente. Sobre el propio lente, el lensómetro usual. Okay. Yo cuento en mi consultorio con un lensómetro computarizado. Tú te das cuenta qué medida es, cuál medida es, dependiendo, ¿no? Okay. El paciente se vaya contento o se vaya insatisfecho de acuerdo a la medida que se le tomó, se le realizó, ¿no? Y el indicador respecto a que dudes de la calidad de ese vidrio tiene que ver con que el deterioro visual ha sido muy rápido en el tiempo. ¿Sería un básicamente indicador? Te das cuenta si es que se hizo uno u otro tipo de tratamiento la resina, ¿no? A usted le hicieron esto, le hicieron una resina, le hicieron un antirreflex, no tuvo... Hay distintos tipos de calidades que te los podría explicar mucho mejor Rubén. Pero estamos hablando de lo que es resinas propiamente, ¿no? O sea, no te hablo de policarbonato. El policarbonato casi ves menos cosas, menos problemas con los pacientes. Rubén, ¿qué porcentaje de peruanos usan lentes? ¿Existe ese dato? Como te comentaba al inicio, el 33% aproximadamente de la población necesita de usar un lente. Ok, eso es promedio nacional. Es una estadística americana, no existe una estadística nacional. ¿No existe? No existe. Porque te iba a preguntar Lima, regiones, ¿ese dato no se tiene? Bueno, ese es un dato que no lo tengo en la industria, pero te comento. Si bien es cierto, el 33% necesita de un lente, pero existe un 60% de la población que tiene accidentes de tráfico, o sea, choca carro y es evaluado por no usar lentes. Toma dato. Así es un dato poderoso, ¿ah? Y imaginas, poder decirle a la gente, a partir del uso de lentes, la cantidad de accidentes de tránsito en nuestro país van a disminuir. Se pueden reducir, así es. 23% en estadísticas americanas estamos hablando, 23% de la población que conduce necesita lentes y no lo hace. Pero Rubén, no puedo creer que el Ministerio de Salud y el INO, por ejemplo, no tengan data estadística de la situación de la salud visual en el Perú. Te comento, mucho se habla, por ejemplo, de la campaña para dosaje etílico en las calles. Pero ¿cuántas veces se han hecho una campaña de despistaje visual? Sí, señor. ¿Cuántas veces se ha revisado los brevetes? Sí, señor. Y no se ha visto si ese señor tiene lentes, si usted no, claro. Porque el brevete lo dice, ¿no? Claro, cuando la persona pasa el examen con lentes, ¿no? Ahora, existen también lentes para conducir. Seguro. Y te comento, mucha gente dice, voy a usar mi lente de sol. Y usa lentes tintados. Y los lentes tintados no siempre... ¿No sirven? No siempre te van a dar la mejor visión.
el mejor lente de sol es un lente polarizado. ¿Qué hace este lente polarizado? Disminuye aquellos reflejos o el resplandor que enceguece. De acuerdo. Y de esto acuerdo. disminuye Entiendo. o aumenta la capacidad de respuesta del paciente al conductor en 50 metros. Ok. ¿Sí? Que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así es. Luz, el otro día me fui al teatro con mi mujer y mi ticket ¿Sí? decía H5. Yo me miré así, H5 y H4. Nos fuimos a las butacas y estaban ocupadas. Y yo me peleaba, no, le decía al señor, está usted en mi sitio. Y me había equivocado y era G. Dicen que a partir de los 40, ¿no es cierto? La presbicia. La presbicia, que era el Así tema es. que les quería plantear. ¿Cuántos casos de los que van a la óptica están ligados a presbicia? Y a no reconocer pues que ya uno no es un niño y que los ojos también están cansados, ¿no? Muchas personas van y uno les dice, ¿cuántos años tiene? ¿No? La receta siempre indica la edad. Sí, 42, 43, bueno, entramos ya en el tema de la presbicia, pero no, yo leo perfectamente bien. Te asegura, pero acá indica que usted tiene problema de presbicia. No, pero yo leo bien. O sea, muchas veces las personas se niegan a aceptarlo, que ya hay un problema, ¿no? Y además los 40, Luz, y Marisa, tú me corregirás, es una edad donde las personas están en labores de oficina muchas veces y el cansancio visual puede ser mayor, ¿o es un prejuicio de mi parte? No, tienes toda la razón. Lo que sucede conforme va pasando la hora del día, va pasando las horas, llega la noche y cuando ya tú comenzaste con la presbicia, a partir de los 40 definitivamente, ya en la noche tu agudeza visual disminuyó. Disminuye tremendamente, te cansas y entonces ya el ojo comienza a sentirse cansancio, ardor. También van por eso a la consulta, ¿no? Siento esto, ¿no? Pesadez, ardor, cansancio visual. Entonces estamos viendo que se trata de un problema de presbicia. Pesadez en los ojos, como Pesadez en los que ojos, te duermes, ya, que te adormeces. Generalmente no solamente las mujeres, ¿ah? Los No, varones por son más antidilentes, anti decir, no, Sí. yo ya cumplí, Así es. ya tengo, ya necesito. No. Sí, definitivamente, pero ahora han salido diferentes cantidades de lentes, de Diferentes modelos, productos. digamos, los progresivos ahora para nosotros. Inclusive yo ahorita tengo un progresivo, él tiene un progresivo. ¿Qué es un progresivo? Sáquenme de la ignorancia. A ver, Acá tenemos tenemos A Rubén. a Rubén. Bueno, te comento. Como consecuencia de los años, todos los que estamos por encima de la base 4, necesariamente vamos a requerir un lente para leer. Entonces, ¿Necesariamente? necesariamente. ¿Nadie va a escapar? Bueno, solamente no los necesariamente. miopes algunos Así como las canas Inevitable. van a tener que pintar nuestra cabeza, Ajá. en nuestros ojos el Bien. cristalino no va a poder enfocar. Así es. Y entonces esa necesidad tiene que ser resuelta o con un lente de lectura solamente, o un lente bifocal o un lente progresivo. ¿Qué sucede? El lente bifocal, más no es un lente actual. Hablamos de hace 250 años, en donde no habían computadoras y donde cuando yo quiera ver un monitor, ¿qué tengo que hacer? Ver por la parte De oblea acuerdo. y tengo que levantar Claro. mucho la cabeza. Recuerda a mi voy padre que tenía los generar una anteojitos, posición. miraba por arriba de los lentes y luego por los lentes, ¿no? Entonces, este es un lente muy antiguo. Ok. Vivimos una era digital en donde Entiendo. todo hay que ver a media distancia y eso solamente corrige la distancia lejana y cerca. Entonces, en 1971, Essilor descubre los lentes Varilux. Ajá. Varilux son que son varias luces o varios focos. Ok. Y a partir de ahí se diseña el primer lente progresivo del mundo en 1971. A partir de ahí han habido 6 generaciones más y eso hace que una persona pueda ver de lejos, puede ver a una distancia intermedia, puede ver de cerca, Con el mismo lente con sin el mismo necesidad de lente, estar saliendo sin de la ahí. necesidad de De estar acuerdo. quitándose el lente. De acuerdo. Luz, ¿a partir de qué edad una persona puede medirse la vista? No hay edad para medirse la vista, es muy pequeños. Cuando son pequeños se recomienda un oftalmólogo pediatra, donde le hacen doctora, explique usted que está mejor en este tema, en el tema ya de... No, lo que pasa es que cuando son niños hay que hacerle lo que se llama la retinoscopía, Ya. que eso tú le puedes visualizar, o sea, haces un examen Ok. oftalmológico y ves hacia dónde va la luz, qué sé yo, y ves si ese niño va a tener un problema de mayor, ya sea miope o hipermétrope. Conforme va pasando en edad, ya se le va colocando, enseñando a los pacientes bebés, digamos a los niños, las letras E.
se utiliza mucho las cartillas E en la cartilla Snellen de distintas posturas, arriba, abajo y en distintos tamaños, ¿no? Y ya cuando son más grandecitos, ya sobre todo en niños, hay que dilatarlos antes de tomar una decisión. Así es, se llama cicloplegia, ¿no? Una agudeza visual con cicloplegia, los niños que ya estamos sospechando que tienen un problema de tipo visual. Entonces se les aplica todo eso, se saca la medida y ya se le hace un seguimiento de jovencito y adulto. Y esa sospecha viene porque quizás el niño no se está enterando que tiene un problema. ¿Cómo? ¿Porque se tropieza, se choca? No, generalmente la mamá se da cuenta porque las cosas se tienen que pegar más. Si se las pega mucho o el ojo se le pone rojo, mi hijo viene, se le cansa el ojito, qué sé yo. Entonces, ¿qué sucede? Que los padres y luego los profesores son los que llaman la atención, ¿no? Claro. Dicen, su hijo está padeciendo eso, se agacha mucho a la hora de hacer se acerca mucho a la pizarra para copiar, de acuerdo. O si no, cambia letra, ¿no? ¿Cuántas veces al año crees que debemos medirnos la vista? Por lo menos, si son niños, porque yo aconsejo de 8 a un año, o sea, de 8 meses a un año, ¿no? 8 meses, chiquititos. 8 meses, te hablo de niños que ya tienen medidas, que por lo menos ellos sí son hipermétropes, de 3, 4 años, ya hay que ir chequeándolos. ¿Por qué? Porque esos niños van a ir creciendo. Conforme van creciendo, también va creciendo. Te digo chequear, no te digo cambiar la medida. No, te entiendo. Sí. Ir monitoreando. Pero ya los niños de 10, de 9 años, sí, una vez al año. Porque una crecen, vez al año. Pero... ¿Y los mayores? También, porque ya hay un espacio en el cual ellos no te visitan tanto, pero ellos solitos acuden cuando sienten que va bajando la visión. Pero a partir de los 40 ya solamente se cambia generalmente la visión cercana, ¿no? De acuerdo. Por la presbicia. ¿Y dónde se fabrican los lentes? A ver, Rubén. Bueno, en Trimas. En Trimas. En Trimas fabricamos los lentes en todas las calidades, como te comentaba. La idea es... ¿Entendido por todo el objeto? Básicamente... ¿O las monturas vienen de fuera? Las monturas vienen de afuera. Las bases para producir un lente también vienen de afuera. Lo que hacemos en el laboratorio o en Trimax es básicamente transformar el lente, adicionarle la medida, darle los tratamientos antirreflejantes, cortar el lente para que la óptica pueda entregar al cliente. Ahora, tomar en cuenta, en caso de los niños que comentabas, el 80% de lo que uno aprende básicamente se da por los ojos, ¿no? Todo entra por los ojos, dicen. Todo entra por los ojos. Y el 35% de los niños tienen problemas no corregidos también. Este es un tema importante, ¿no? Problemas que van a limitar el desarrollo de este niño, su aprendizaje, su incorporación a la sociedad y todo eso. ¿Y las máquinas que preparan los lentes son tremendos monstruos tecnológicos o son muy sencillas? Esto ha ido evolucionando con el tiempo. De un tiempo a esta parte... Trimax, por ejemplo, ha incorporado a su producción una línea de producción digital que antiguamente lo que se hacía era cortar el lente, ponerle un molde, porque se buscaba un molde para cada medida, y si no se tenía la medida del lente, lo que se hacía era producir un molde para este lente, porque hay tantas medidas como lentes hay. Estamos hablando más o menos de más de 10.000 ítems por vez, y no es factible tener tantos moldes. Entonces, esto ha ido avanzando en el tiempo. Actualmente nosotros hemos incorporado, como te comentaba, una línea de producción digital que hace que nosotros podamos producir un lente sin la necesidad de moldes y con una exactitud de medida de 0.01 entre medida y medida. Fantástico. Muy bien, Rubén, muchísimas gracias. Ha sido interesantísimo, el tema es apasionante. Marisa, muchas gracias. Te agradezco, Carlos, por la invitación. Gracias, igualmente. Feliz Navidad. Luz, gerente general de Ópticas Crispol, gracias también por haber estado con nosotros. Gracias. ¿Dónde está la tienda? ¿Cuántas tiendas tienen ya? Bueno, ¿Usted es un imperio o no? No, como distribuidora muchos años, cerca de 2 décadas, pero la óptica tenemos un par de años y vamos a tratar Jesús María en la Residencial San Felipe. Ok, o sea que nuestros oyentes pueden buscarlos ahí. Así es. Perfecto. Y tenemos la página web aprovecha. Sí, www.opticascrispol.com. Ahí puede encontrar toda la gran variedad que tenemos también en monturas oftálmicas. Rubén, Crispol, ¿podemos ir? Claro, nosotros apoyamos a Crispol. De hecho, nuestro cliente, ellos compran productos Trimax de la más alta calidad.
Estupendo. Las marcas cuando son de calidad nos interesan en este programa. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz Navidad. Feliz Navidad también. Navidad para todo el Perú. Felices fiestas. A ustedes también que han estado con nosotros esta tarde. Nos vamos, pero regresamos el próximo miércoles. Muy buenas tardes. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.